Muy bien, buenas noches a nuestra clase de hidráulica. Bienvenidos. Bueno, tenemos aquí otro ejemplito del uso de Manning. Ya espero que esté bastante familiarizado con esta ecuación. Un ejemplito muy sencillo. La idea es que tengo aquí un pozo de visita en el punto C. Voy de A al punto C, voy saliendo aquí con una tubería de A a C, 8 litros segundo, de B a C van 7 litros segundo, la suma de ambos, la salida sería de 15 litros sobre segundo. Voy a trabajar con un N de Manning, 0.01. Más o menos aquí tengo tubo de cemento, más o menos. Sugerencia del problema: diámetro de tubo, la tubería mínima, que recomienda Infomunepar, 4 pulgadas, .1016 metros. Bueno, tengo que analizar tramo por tramo, de A a C, de B a C y de C a D. Por ejemplo, de A a C. Bueno, estoy viendo que aquí tengo un esquemita. Tengo un tubo de 4. Tengo aquí una pendiente del 2%. Y el caudal que habíamos indicado de 8 litros sobre segundo. ¿Sí? Bueno, y tengo aquí la cota a ras del suelo. Y este tubo está entrando a esta cota. Quiere decir que si yo resto esta cota menos esta cota, yo tengo la profundidad en el pozo de visita donde va a ingresar esta tubería. Si quieren, solo por revisar, veamos aquí 22.13 o 2213 con 00, réstele 2210 con 15 centímetros, tengo 2.85. Perdón que le dé la espalda. De profundidad, de nivel del suelo, 2.85 de aquí para acá. Bueno, generalmente cuando hago este tipo de problemas, lo importante ahí son las alturas. Tengo que chequear muy bien eso. Muy bien, solo era para revisar ese detalle. Muy bien, vamos a hacer los cálculos. Si parto de una relación de tirante a diámetro del 10%, ya sabemos cuánto es el RD, .0635, solo recordatorio. Este dato se les va a quedar de memoria. Al 10%, relación de tirante o de... Sí, de tirante. Radio hidráulico sobre diámetro, .0635. Aquí lo tiene usted. Muy bien, entonces de ahí podemos despejar el radio hidráulico. Vamos a multiplicar este valor, por ejemplo, por esta relación de .1. Tendría .00645 como el radio hidráulico. Muy bien, ecuación de Manning, 1 sobre el coeficiente de rozamiento de .01, su inverso. Lo tenemos acá. El radio hidráulico a la 2/3, la pendiente del 2%, .02, su raíz, ¿verdad? Pendiente a la 1/2. Me dice entonces que aquí la velocidad de tránsito en esa tubería sección parcial es de 0.49 metros segundo. Es una velocidad bastante baja. Eso es lo que podríamos hablar
del ramal de A a C. Veamos de B a C. De B a C dice que igual tubo de 4 pulgadas. Ojo, aquí la pendiente le doy el 3%. Caudal, según el esquema inicial, tengo aquí 7 litros segundo. 7 litros segundo. Muy bien. ¿Qué profundidad tengo de entrada? ¿En qué página es? Página 71 Gracias. del último folleto en la actualización. Demos unos instantes. Ubiquémonos ahí. Un momentito. Ya, Inge, gracias. Sí, va, solo un momentito. Ahora soy yo el que necesito revisar una cosa. Muy bien, perdón la interrupción. Muchas gracias. Inge, Sí, oigamos. es la N que está un poco más arriba. En el dibujo inicial, un poco más arriba. Tendría que subir el documento. Ahí. Ujú. Sí. ¿Qué pasa con la N? Bueno, se recuerda que esta N es la que estoy tomando para cada uno de los tubos que tengo acá. Habíamos comentado que aquí estamos hablando aprox de estar trabajando con tubo de cemento. ¿Sí? Eso es lo que estábamos comentando ahí. Gracias. Sí, va. ¿Se recuerdan entonces que tengo aquí la cota de la tapadera del pozo en el punto C? Y aquí tengo la cota de entrada de la tubería que viene desde A, que es este valor. Nos había dado 2213 menos 2210,15, 2.85 de profundidad. Esto menos esto. Ahora voy a analizar de B a C, o sea, salgo del punto B y vuelvo a llegar al mismo punto C. ¿Cuánto va a ser la profundidad? Resten las cotas. Ahora, obviamente esta cota tiene que ser la misma, puesto que es el mismo pozo de visita. Los mismos 2213, miren, es el mismo punto C. Pero la entrada del punto A no necesariamente es la misma cota, va a ser diferente a la del punto B. ¿Cuánto es la profundidad? Resten este par de cotas, por favor. Calculen esta diferencia. Si quieren aquí lo hacemos rápidamente. 2213 menos 2211.67. 1.33. 1.33, correcto. ¿Sí? Entonces quiere decir que si viéramos este esquema acá, la profundidad aquí es 2.85 y la profundidad aquí es 1.33. ¿Sí? Si hiciera un esbozo muy rápido, digamos aquí está el pozo de visita, digamos que aquí están las entradas, una está a 1.33
desde el nivel del suelo y la otra está, por ejemplo, por acá, la tengo a menos 2.85. Esto es lo que viene de A, esto es lo que viene de B. Muy rápidamente, haciendo algo muy informal. Pero lo que estoy diciendo es que tengo, en ese pozo, tengo dos tuberías que están entrando con diferente caudal a diferente profundidad. Es la forma en que se va manejando esto. El pozo de visita está cumpliendo la función de punto de convergencia de dos líneas entrantes y de esta saliente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No es complicado, lo que sí necesita es su debida explicación. Bueno, cualquier duda me pregunta usted entonces. Muy bien, si repetimos la misma operación, si asumimos 10% de tirante mínimo, ya sabemos la relación de radio hidráulico a diámetro, igual que el inciso anterior, es esto. Voy a despejar el radio hidráulico, el mismo valor, ecuación de Manning, el inverso del coeficiente de rozamiento, radio hidráulico a la 2/3, y aquí me dice que la pendiente de la tubería es del 3%, 0.003 su raíz. Tengo 0.60 metros segundo de velocidad de B a C. Con mucho gusto, oigamos. ¿El valor de este normalmente lo da el fabricante? El coeficiente de rozamiento, digamos, material muy especializado, sí. Material artesanal, a veces uno lo tiene que evaluar. Diríamos que si uno ya tiene muy controlada la pendiente, es fácil hacer una pendiente en laboratorio. Uno puede calibrar bien una velocidad o un caudal, por ejemplo. Puede uno calibrar eso. Puede uno controlar el tirante. Uno puede ir despejando de ahí, al resolver la ecuación, el coeficiente de rozamiento cuando no hay información. Ahí sí necesito hacer un poco de trabajo de laboratorio de hidráulica para determinar el coeficiente de rozamiento cuando tengo dudas. ¿Sí? Pero ahí sí me tengo que tomar el tiempo y hay que hacerlo debidamente. Ahora, ¿Igual para ese también? ¿Perdón? ¿Igual para el valor de ese también? Ahora, ese no, ahí hay otra cosa que hay que ir viendo. Eso lo vamos a ir resolviendo en el siguiente problema. La pendiente, una de las cuestiones que me la va a ir definiendo, así como en este problema, o en este esquema, la pendiente me la van a ir definiendo las cotas de las tapaderas de los pozos de visita. Voy a jugar con la pendiente para que no me queden pozos muy profundos cuando hay mucho desnivel, ¿sí? Entonces uno tiene que ver primero cómo está, digamos, las curvas de nivel del lugar donde voy a hacer el diseño. Y empiezo a ver de dónde a dónde van a ir las líneas, buscar los puntos más bajos, y después de eso tengo que reflexionar cómo voy a manejar esas pendientes para que no queden pozos muy profundos. Digamos, un pozo de estos ya de unos 9 metros, 11 metros ya es un poco delicado, ¿sí? Un poco delicado porque no solo la construcción, la excavación y la construcción, sino después el mantenimiento. Imagínense, bajar un asunto de esos, ya bajar unos 9, 10 metros de profundidad a veces no es tan sencillo. Entonces es el perfil del terreno, cuando yo empiezo a jugar con él, perdón la expresión, lo que me va a ir dando luces por donde se va a ir la pendiente para dejar pozos de visita con profundidades relativamente razonables. No sé si ahí voy contestando esa pregunta. Sí. Importante eso, porque entonces uno ya está
uno tiene que anticiparse un poco al problema. Y esto es hacer, y como quien dice, un trabajo de ingeniería a la medida. Es como que uno va con su sastre a que le hagan un traje a la medida, ¿sí? Es solo para uno, es solo para el proyecto. Muy bien, qué bueno por ese tipo de preguntas, porque después uno es el que tiene que lidiar con ese tipo de problema. Ustedes tienen toda la razón con hacer ese tipo de preguntas. Muy bien, ahora vamos a salir del punto C al punto D. Ahora, veamos una cosa aquí. Tengo que ver cómo es el mismo punto C. Voy a mantener, tiene que ser la misma cota de 2213. ¿Sí? Es la misma. Ahora veamos aquí cuánto es la profundidad de salida. De la línea de salida. Estas profundidades de línea de salida con la profundidad con la que va a llegar al siguiente pozo es con lo que tengo que jugar en función del perfil del terreno para ir manejando pendientes que me den profundidades, ahí sí, aceptables y razonables de los pozos de visita. Entonces ahí es donde tengo que empezar a subir o bajar un poco las líneas estas entre pozo y pozo para ir viendo que no quede mucha profundidad por problemas de excavación. Miren una cosa, y esto no es un chiste. ¿Qué quiero comentar con esto? ¿Cuántas personas, cuántos trabajadores, cuántos albañiles y maestros de obra, digamos, aquí en el antiplano no han muerto en este tipo de proyecto? A la hora de perforar pozos de visita, a la hora de colocar tubería. Mucho cuidado, ahí sí, mecánica de suelos, por favor. Perdón, incluso para los ingenieros mecánicos. Mucho cuidado ahí con observar el tipo de suelo. El peor suelo para hacer a veces este tipo de trabajo es suelo donde tengo solo arena, un suelo arenoso. Es un suelo suelto, no tiene cohesión. Hago el corte y al momento se cierra la trinchera, se cierra el pozo. Tengo que ir apuntalando para que no se cierre ese terreno, ¿sí? Digamos, por ejemplo, aquí por La Esperanza o Camino a San Mateo, con esos suelos arenosos, varias personas han muerto soterradas porque se cerró el terreno. Ya estamos hablando de profundidades posiblemente de 2 metros para arriba, 3 metros que no les dio tiempo a salir, ¿sí? En lo que los fueron a buscar murió por asfixia, ¿sí? Pozos de visita muy profundos, 7 metros por ejemplo. A veces vemos que hay gente que temerariamente a la hora de hacer el alisado y algunos arreglos ahí, simplemente medio ponen una tabla y ahí estoy trabajando. Se va rompiendo esa tabla, se va cayendo 4 o 5 metros, seguro que hay que sacarlo en calidad de cadáver, ¿sí? No es gracioso, son costos, no es gracioso para nada. Entonces ahí sí mucho cuidado, la situación, de manejar ahí cuestiones de riesgo, de personal, ¿sí? Protección del personal, ¿sí? Digamos, mucha gestión de seguridad en cuestión de trabajo, por favor, porque como les digo, no es gracioso esa situación. Entonces, primera cuestión que tengo que ir a ver al campo, en qué tipo de suelo voy a hacer ese tipo de instalación, ya sea para un drenaje comunitario, ya sea para un drenaje industrial. Es lo mismo, hasta cierto punto, la cuestión del problema de la excavación de suelo. Claro, el diseño, los caudales es otra cosa, pues uno es dotación domiciliar, el otro va a ser dotación industrial. Pero el punto es el manejo de mecánica de suelo por la cuestión de la gestión del riesgo del personal. Mucho cuidado con eso, por favor, no es gracioso. No es para nada agradable esa situación. Solo como anécdotas, si alguien se recuerda de ese centro comercial en Ciudad Guatemala, en la zona 10, Géminis 10, 2 torres gemelas ahí. Géminis 10 no se llama porque esté en la zona 10, se llama porque hubo un accidente laboral donde 10 trabajadores perdieron la vida.
en honor a los caídos en el trabajo, ¿sí? Entonces, el hecho de que le hayan puesto ese nombre al centro comercial, eso no regresa a la vida a los que murieron, pues. Entonces, cuidado con la administración de personal, por favor. Muchas veces ahí falta de supervisión también. Parte del trabajo de supervisión de ingeniería está en la calidad, digámoslo así, de la gestión de su recurso humano, ¿sí? Políticas de protección, ¿sí? Equipo de protección. Muy bien, entonces ahora con esto veamos qué profundidad tengo para la salida. Eso es importante chequear. Ya sabemos cuál es la cota de la tapadera del pozo de visita, 2213. Réstele 2209,12. Tengo 3.88. De aquí para acá tengo 3.88. Pongámoslo donde se vea. Entonces miren, la que venía de A, por ejemplo, tiene una profundidad de 2.85. ¿Cuál era el otro punto? La que venía de B. Por ejemplo, aquí está la que viene de B. Digamos que el tubo está entrando acá como el pizarrón. La profundidad es 1.33. Tengo que chequear, ojo, hay que chequear que la cota de salida tiene que ser la más baja, ¿sí? No voy a poner la cota de salida arriba de esta, no, el agua se iría entonces hacia A, no. Si yo quiero sacarla hacia B, tengo que ver que la profundidad del tubo que entra de A a C sea menor que la profundidad del tubo que sale de C a D. Veo que 3.88 es mayor que 2.85. Y lo mismo pasa con B. Entonces ese es un chequeo importante cuando empiezo a ver cotas en los pozos de visita para direccionar el flujo de sección parcial. No sé si está claro eso. ¿Alguna pregunta con eso? Señor, una pregunta. Sí, con gusto. Disculpe, digamos, ¿cuánto es lo mínimo, la medida mínima que puede estar más bajo a la cota más baja de entrada, digamos? Sí. Digamos, el H mínimo, Infomo Nepal, 1.20. Lo mínimo de esto, 1.20. Según norma. A veces no es tan así, pero digamos Infomo Nepal, eso es lo que recomienda. Diámetro mínimo 60, diámetro mínimo 80 centímetros. Puede ser un poco más, ¿sí? Pero profundidad mínima de las entradas, 1.20. No sé si ahí contesto la pregunta. Sí, creo, pero digamos, yo preguntaba, digamos, que la cota más baja de entrada, digamos que en este caso es A. Entonces yo preguntaba cuál es la altura mínima que va de A a C, o a D, digo, de la salida. De A a D. Vamos a ver. Sí, digamos, la cota más baja, porque digamos, prácticamente la de D sería 3.88. Sí. Entonces yo me refería a cuánto es la altura mínima que puede tener de la entrada A, que es digamos, la cota más baja en entradas, a la cota de D, que es salida. Bueno, perdón, ahí no encuentro la relación todavía, perdón. Inge, creo que dice la diferencia entre, si digamos, cuál fuera el límite
CAD fuera 2.86 sería suficiente a comparación de 2.85. Ah, ok, la diferencia, digamos, de aquí para acá, digamos, si tengo aquí 2.85 y aquí tengo 3.81, la diferencia mínima. No Bueno, sé si eso es lo que decía el compañero. Sí, eso es, gracias. muchas gracias, ahí está mejor. Bueno, ahí no hay nada en realidad escrito sobre eso que yo recuerde, no hay mayor cosa con eso, pero por lógica sí tengo que dejar, digamos, una diferencia razonable para que esto tenga opción a caer y encauzarse. Miren, aquí tal vez lo más importante va a ser, curiosamente, va a ser este. Veamos cuánto es la altura de caída. La altura de caída del punto B a este punto de acá. Si alguien me hace el favor, 3.88 réstele 1.33. Creo que le... 2.55. 2.55. Sí, 2.55. Sí. Quiere decir que si la salida está a 2.55 abajo, hay que pensar cuánto necesita la cantidad de agua para estabilizarse después de que caiga en caída libre 2.55. Porque eso, por más que sea pequeñito, a veces cae un poco de golpe, hay un poco, digamos, de turbulencia, pues habrá que pensar en darle alguna altura, ahí si no hay mayor cosa escrita, a criterio del ingeniero, para que esa agua se estabilice y pueda salir. No sé si está clara esa idea. Necesito tener, digamos, por eso se deja aquí abajo 60 a 80 centímetros de profundidad como un colchón de agua que lo que hace es disipar la energía potencial, ¿verdad? Esa caída que tenemos, caída libre de 2.55. Viendo eso, puedo decir, bueno, será en este caso que 2.55 está bien para que se estabilice el punto más alto cuando caiga. Ah, no, porque está más abajo, pero ve si está un poquito más alto, habría que ver el punto más alto de entrada respecto a la cota de salida para ver si tenemos suficiente, digamos, espacio para que haya disipación de energía. Bueno, también tengo que evaluar esta, por supuesto. Podría ser que evaluemos el punto de entrada que esté más arriba y el punto de entrada que esté más abajo. El punto de entrada que esté más arriba me va a dar la energía cinética con la cual va a impactar el colchón de agua que está definido por la cota de salida. Mientras que la cota más baja de entrada hay que ver si ese colchón no me generara un contraflujo. Generalmente eso no va a ser, pero sí habría que dar, digamos, la pregunta que hacían acá, un colchón razonable. Tal vez algún dato podría ser que le diéramos de 20, 40 centímetros, es criterio personal, pero que yo recuerde no hay algo que me diga cuánto tengo que dejar ahí. No sé si voy contestando o compliqué más la situación. Sí, que gracias. Va, está bien, pero está bien revisar todo eso, porque quiere decir entonces que ya estamos metidos en algunas de estas cuestiones de diseño. Bueno, entonces con esto, importante chequear esas alturas para garantizar la salida. Si sigo manteniendo o considerando ese tirante del 10% para este ejemplo, sigo con el mismo radio hidráulico, ¿sí? Ahora se recuerda que aquí el caudal es 15 litros sobre segundo, le di una pendiente de 4%, solo voy ajustando esto, tengo 0.69, digamos, de metros segundo de velocidad. Lo único que hice ahí fue chequear un poquito las velocidades en este tipo de ejemplo. Aquí está entonces, ver por ejemplo, esos 60 centímetros abajo de la cota
de salida del pozo de visita que podemos dejar de colchón de agua, como quien dice, una especie de algo que absorbe esa energía de caída del agua. ¿Sí? Bueno, eso sería lo que podríamos hablar con este pequeño ejemplo. Ahora miren, aquí tenemos otro. Aquí más o menos vamos en una línea para ir resolviendo esto. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta con este ejemplo que hicimos acá? ¿Algún otro comentario con esta cuestión de las cotas? Ahora miren, otro trabajo que sí hay que ir pensando en esos famosos pozos de visita. Esto es muy de la escuela de Infomunepar. Pues obviamente también tengo que dejarle sus peldaños, ¿no? Tengo que dejar sus escaleras. A veces lo que se usa aquí, por ejemplo, es hierro de construcción. De media pulgada, que sería igual a número 4. Para hacer los escalones estos. Es como quien dice hacer una pequeña escalerita. Algunos hasta le hacen alguna su pequeña curva ahí. Digamos, tengo que hundir, por ejemplo, las patitas en el concreto. Hasta le puedo hacer una su pequeña vuelta. Ahora, el problema, digamos, aquí del escalón, su problema aquí va a ser la corrosión. Alguna alternativa con esto, por ejemplo, es que este hierro de construcción, hay gente que lo que hace es que se recubre se puede recubrir con manguera para jardinería. Usted le pone la manguera aquí, en lo que está esto expuesto, para evitar, digamos, la corrosión. Problema que si no le coloco esa manguera o su recubrimiento, no le hago mantenimiento, digamos, si no le pusiéramos manguera, no le hago mantenimiento con pintura anticorrosiva, igual el problema es que la corrosión, esto no sea que en algún momento alguien se pare allí y el escalón se va a desprender, uno sigue de largo. No hay donde detenerse y si es un pozo muy profundo, igual puede dar problemas, una lesión o que pasó a mejor vida porque se cayó adentro de un asunto de esos. ¿Y todo por qué? Porque el escalón no aguantó. Entonces mucho cuidado porque aquí el mantenimiento es importante. Por ese tipo de problemas con la cuestión del mantenimiento, si no cuido de la corrosión, los escalones para bajar, hacer el mantenimiento. ¿Sí? Ese detalle también es importante. Ahora miren, algo que hemos platicado en todo esto, en todas estas cuestiones, ¿sí? Aquí es muy importante que toda obra, digamos, de saneamiento, así como esto, toda obra de saneamiento, pues ahí hay que ser muy cuidadoso con su mantenimiento. Si no le hago mantenimiento a este tipo de obra de saneamiento, a veces resulta peor el remedio que el mal. ¿Por qué razón? Porque se convierte en una bomba de tiempo, en un riesgo. En vez de hacer tratamiento y mejoramiento a la disposición de agua servida, la va a empeorar porque no hice mantenimiento. Es una bomba de tiempo. ¿Sí? Estos pozos de visita, ¿sí? Hoy día pues ya podemos comprarlos prefabricados, ¿sí? Por ejemplo Rotoplas o marcas así, digamos, ¿no?
A veces estos ya nos pueden vender los pozos de visita ya en derivados de PVC, puede funcionar, funciona muy bien, ¿sí? Otra forma de hacer esto es hacerlo con ladrillo tayuyo. Cuando hablamos de esto, de construir esto con ladrillo tayuyo, voy a trabajar ladrillo en punta. En punta más un pin. ¿Sí? En planta lo que yo voy a hacer es que, digamos, bueno, en elevación lo que tengo que hacer es colocar, digamos que aquí está el terreno, ya aquí hice la perforación, voy a colocar un pin, por ejemplo, aquí voy con una soga o lazo, y aquí van los ladrillos equidistando. Si esto es lo que yo veo en planta, aquí está el pin, aquí voy tirando la soga, voy cubriendo esto con ladrillos, miren. Tendré que colocar algunos ladrillos maestros. Esto es todo un arte. Es un trabajo de mampostería fino. Más parece engranaje. Por ejemplo, aquí esto, digamos, tiene que quedar eso cerrado. ¿Sí? Y le voy dando la primera vuelta. La segunda vuelta tienen que quedar estos ladrillos cruzados. O sea, a pesar de que voy haciendo esto, cuando se va elevando, pues se recuerda que los ladrillos siempre tienen que ir encadenados, ¿no? Me refiero que si esta línea va acá, la siguiente línea me tiene que quedar aquí. Eso es encadenar el ladrillo. Siguiente línea igual que esta. Siguiente línea como esta. ¿Sí? Y voy haciendo vuelta y vuelta hasta que voy subiendo el pozo de visita. Era como hacer a veces los antiguos silos para guardar grano, por ejemplo, los famosos trojes de ladrillo, ¿verdad? Puede que el abuelito de alguno de ustedes, pues que haya tenido tierras y ha hecho un poco de, digamos así, de agricultura, pues todavía tenga algún silo o algún troje donde guarde grano, por ejemplo, maíz o guarde frijol o qué sé yo. Pero una forma de construir eso es una cosa aparentemente sencilla, los principios son muy sencillos, pero a veces es todo un arte que vaya colocando yo esos ladrillos y que queden bien y que queden a plomo. Esta pared del centro tiene que quedar a plomo, ¿sí? Entonces a veces pues sí me tengo que tomar mi tiempo para trabajar eso, es una artesanía. Razón por la cual pues me ahorro a veces bastante tiempo. Si son pozos de visita que no son muy grandes en medida estándar, por ejemplo si los trabajara con materiales derivados de PVC, ya puedo comprar eso hecho, ¿sí?
Muy bien, ¿algún comentario con esto? ¿Algún comentario con esto? Una pregunta. ¿Qué se construye si? Imaginemos que aquí tengo un punto. Aquí tengo una superficie. Supongamos que aquí fijé un pin. Aquí está la soga. ¿Qué se construiría si la soga la fijo a este punto y voy haciendo este movimiento? Voy dando vueltas en este movimiento. ¿Sí? ¿Qué se construiría ahí? Ahora, ojo, para construir esto, una vuelta, tengo que subir el próximo ladrillo y tengo que mantener la misma distancia de la soga. ¿Sí? Voy a hacer la otra vuelta que tiene que quedar encadenada y la misma distancia de la soga. Pero ¿qué pasaría si hago esto y esto, pero dejo la soga fija en un punto? ¿Qué construyo ahí? Con ladrillo. Como un domo. Va a construir un domo. Perfecto. Este domo o las famosas dóvelas, vayan a ver, por ejemplo, cúpulas, y vamos a ver, por ejemplo, las ruinas de Antigua Guatemala. Ese era el método constructivo para hacer ese tipo de levantamiento. Tenía que escoger muy bien el punto que hasta cierta forma más o menos me funciona como un foco, no es tan así la cuestión, para ir construyendo esos domos y esas dóvelas. Si yo lo hacía bien, el último ladrillo tendría que entrar así, vertical. Esto sí lo hago en 3D. Si hago esto en 2D, es el principio del arco. Y a esto es a lo que se le conoce como el ladrillo o la piedra angular. ¿Sí? En los evangelios se habla ahí de la piedra angular, que es la cabeza del ángulo, es la cabeza del arco. ¿Qué pasa con esta situación angular? Este es el que resiste la compresión de todos estos, mire. Todo este sistema está en compresión. Si lo tengo en 3D, tenemos compresión para acá, tengo compresión para acá, tengo compresión de todos lados. Este pobre ladrillo es el que recibe casi toda la carga en su momento, ¿sí? Entonces, cuando uno va a ver esto, si uno ve el ladrillo expuesto, digamos, esas famosas ruinas en Antigua Guatemala, fíjese que en el punto más alto lo que uno va a ver es el último ladrillo que entra completamente vertical. Eso sí lo hago bien. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Algún comentario? ¿Alguna observación? Porque esto nos llevó de forma muy general a un método constructivo para este tipo de obra. Por eso decimos que son obras de arte, ¿sí? Decíamos que las cajas tragantes son obras de arte, por el arte que implica colocar esa mampostería, más el arte de hacer el alisado, hacer repello, ¿sí? No es una cosa tan sencilla, por eso es obra de arte. Y insisto, ahí muy importante cuando uno está haciendo trabajos de este tipo, vaya viendo, por ejemplo, la especialización del trabajo. Creo que mencionábamos esto con ustedes. Va a haber gente que es muy buena para hacer levantado de muro, para hacer levantado de ladrillo, pero no es tan buena o es mala para hacer alisados, para hacer repellos, ¿sí? Mientras que el que hace un buen alisado generalmente va a ser muy malo para levantar ladrillo, no va a ser lo mejor. Otra cosa, una regla empírica, pero es por cuestión de observación, generalmente, mucha atención a esto,
Generalmente el buen albañil es mal carpintero. Y un buen carpintero, que se necesita por cuestión de andamios y toda esa cosa, un buen carpintero generalmente es un mal albañil. ¿Y por qué? Porque a veces el trabajo de albañilería pues va endureciendo y encalleciendo la mano. Y mi tacto ya no es tan fino para hacer un buen trabajo de carpintería, dejar las medidas exactas aquí o allá. Se pierde un poco eso por el tipo de trabajo que se está realizando. Mientras que un carpintero, que generalmente no ensucia sus manos con mezcla, con cal especialmente, pues va a tener un tacto más fino. A la hora de hacer un trabajo de albañilería, pues claro, lo primero que se resienten son las manos. Entonces ahí hay que ir pensando en una división de trabajo, ¿sí? La división del trabajo, quién es bueno para hacer carpintería, quién es bueno para hacer levantado de muro, quién es bueno para hacer alisado. ¿Para qué? Para optimizar tiempo. Tiempo es dinero, ¿sí? ¿Comentarios con esto? ¿Algo con eso? Por favor, nos fuimos al trabajo de obra. Después de ver los problemas de cálculo con la ecuación de Mining, nos fuimos al trabajo de campo de construcción. ¿Algo con eso? Por el momento no, ingeniero. Solo una duda con respecto a la tarea. Oigamos. Es lo mismo que hicimos con Hasse Williams para hallar la pérdida de carga, solo que ahora con Darcy Williams. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Un poco más de trabajo porque ya saben ustedes que tienen que lidiar con viscosidad, con el número de Reynolds para el coeficiente de fricción. Media vez uno resuelve eso, ya como que lo demás casi es la misma historia. Lo que puede dificultar un poquito ahí es esa situación, pero es lo mismo. Ahora, para realizar el documento es necesario buscar de las dos maneras para poder hacer el coeficiente de fricción para promediarlo, o puede ir solo por el diagrama de Moody. Bueno, si alguien quiere trabajar solo con el diagrama de Moody, está bien. Si alguien quiere trabajar con las ecuaciones paramétricas para el coeficiente de rozamiento, está bien. Lo único, por favor, la recomendación que hago siempre, a veces lo digo por lo que veo en los trabajos, por favor expliquen qué están haciendo, ¿sí? Vamos a tomar el diagrama de Moody por esto y esto y esto, o voy a considerar mejor trabajar las ecuaciones paramétricas por esto y esto y esto. Eso es muy importante, decir qué estoy haciendo, ¿sí? Eso es todo. El problema es que después, imagínense, estamos hablando de, no porque uno se quiera hacer la víctima, no, pero pensemos, hay que calificar de un día para otro 50 tareas, por ejemplo, y solo veo un catálogo de números, por dónde empiezo, dónde termino. Entonces es importante decir qué estoy haciendo, por favor, por esa razón. Otro anuncio antes de terminar la clase, por favor, si usted entra a la página de la Universidad de Rica, favor de ver si ya está ahí la evaluación de los cursos, la evaluación docente. Entre ellas, si fueran tan amables de evaluar el curso de hidráulica, por favor, más los otros cursos que usted lleve. Eso sería por hoy. ¿Sí? ¿Oigamos? Yo creo que hay un problema porque no se puede ingresar a la plataforma de Rica. Bueno, ahí sí no sé, solo es el anuncio que nos hicieron ahí. Vamos a hacer las consultas del caso. ¿Perdón? Eso lo mandaron por correo. Bueno, a mí me llegó el correo. Ah, bueno, entonces por correo, por favor. Eso sería, si les llegó por correo o si se puede abrir o no la página. No sé cómo esté la situación ahí de estudiante. Bueno, solo sería eso entonces. Inge, disculpe. Fíjese que antes de irnos de Semana Santa, me di cuenta que en mi examen me hizo una anotación que decía que no vio el problema 3 y
Se me había olvidado preguntarle hasta hoy que volví a entrar a revisar, me recordé. Pero mi problema 3 sí va ahí, o sea, sí va dentro del PDF. Ojo con esto, entonces, a veces tengo un poquito de problema a veces con los mensajes de la página, de la plataforma de Moodle. Entonces solo mi correo es este. Escríbame al correo directamente, por favor, no por página de Moodle. Escríbame ahí y con gusto reviso. Ingeniero. Uh-huh. Buenas noches. Sí, buenas noches. Solo como que ando confundiendo un poco las fechas. El parcial de hidráulica se confirmó para el sábado. No se puede confirmar. Sí, lo que habíamos quedado la reunión de la vez pasada. Sí, por favor, lo que ustedes me habían dicho. Eso está para... En concreto 1. Eso está para... Para el sábado mediodía. Ahí sí, disculpen, tendremos que hacer el esfuerzo. Perfecto. Si lleva concreto. Para 1. Uh-huh. Concreto está un día antes. Creo que eso quedó viernes. No. ¿Qué posibilidades haya de que podría jugar el de concreto para el jueves? Miren, eso mejor lo arreglamos en la clase de concreto y ahí sí, disculpe, si lleva los dos cursos, no voy a mover eso porque no es decisión mía ni suya, es decisión de todo el grupo. Y ahí sí, perdonen, pero no voy a mover eso. ¿El miércoles? No, porque no es obvio, no es usted y yo, es el grupo de concreto con todo eso. Perdonen, ahí sí no. Si le quedó de un día para otro, cuando uno esté trabajando como profesional, no le van a preguntar si sí o si no. Usted lo tiene que hacer y perdone, se acabó. Ahí sí no, perdonen. Va. Muchas gracias. Hay que hacer el mejor esfuerzo, perdonen. Y se quedó esa situación. Entonces estamos respetando la opinión del grupo. No es como le digo, no es solo una persona con su servidor, sino tenemos a todo el grupo. Hacer ese tipo de cambio implica que nos echamos a todo el grupo encima. ¿Y por qué? No nos dijo nada. No voy a jugar con la opinión del grupo, ahí sí. Muy bien, perdonen ahí sí. Una feliz noche, muchas gracias y con permiso.